Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a hablar de un tema que deben tener especialmente en cuenta quienes tienen que asegurar un automóvil 0 kilómetro. ¿Qué es la cláusula de reposición a nuevo y en qué compañías esta cláusula es más conveniente? Vamos también a repasar las mejores alternativas de inversión que ofrece el mercado de capitales local. Y en el último bloque vamos a brindar información para todas aquellas personas que viven en edificios. Bueno, ¿cuáles son los riesgos a los que está expuesto un consorcio y qué cosas se deben tener en cuenta para no encontrarse con sorpresas desagradables al momento de un siniestro? Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Aquí estamos ya con la presencia nuevamente de Juan Cerruti. También está con nosotros, como siempre, Yamila Escala. Y hoy también está Juan Napoli en esta oportunidad para brindar algunas recomendaciones de inversión para todos aquellos que no saben muy bien qué hacer con su dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí nuevamente y vamos a ir rápidamente a los temas que tenemos para hoy. Justamente la semana pasada la AFIP emitió una nueva resolución que obliga a las agencias de viaje a presentar información detallada sobre los servicios que contratan en el exterior para acceder al mercado de cambios oficial. Juan amplía este tema. Así es, Alejandro. Vos sabés que la semana pasada la Administración Federal de Ingresos Públicos emitió una nueva resolución que tiene que ver con la actividad de las agencias de turismo, por lo cual ahora por cada persona que contraten para realizar un viaje al exterior van a tener que presentar una declaración jurada. A partir de la presentación de esta declaración jurada, la AFIP va a determinar si lo avala, si lo autoriza y le entrega el monto de dinero, las divisas, los dólares, a la agencia de turismo para que realice finalmente la reserva. Todavía falta conocer los detalles pormenorizados de la medida, pero entre los datos que requeriría la AFIP se encuentran obviamente el monto, también el quit, ¿sí? Y el destino y la cantidad de días. Esto viene un poco a completar la serie de regulaciones y medidas que ya tenían en general los argentinos cuando intentaban viajar al exterior, por el cual debían confeccionar una serie de preguntas con las respectivas respuestas en la AFIP para que se le autoricen las divisas necesarias. Así que seguramente en adelante esta medida ya comienza a regir. Las agencias de turismo van a solicitar entonces, lo más importante, las nuevas declaraciones juradas a quienes contraten el servicio. Bueno, veremos, Juan, en los próximos días si solo se trata de evitar maniobras fraudulentas por parte de justamente las agencias de viaje, que por ahí algunas agencias urdían algún viaje y con eso conseguían dólares en el mercado oficial y los vendían en el mercado informal, o si se trata solamente de encarecer tal vez los viajes de los argentinos, del mismo modo que se han puesto restricciones a las importaciones. Seguramente, las agencias de viaje vos sabés que se mostraron un tanto disconformes por este tema porque obviamente todo lo que implica nuevas regulaciones, nuevos trámites y demás dificulta también y les aleja en cierta forma clientes, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora con otro tema, información que deben tener en cuenta todas las personas al momento de asegurar un automóvil 0 kilómetro. ¿Qué es la cláusula de reposición a nuevo y en qué compañías esta cláusula es más conveniente? Bueno, vamos a ver los plazos en los cuales uno puede hacer valer la cláusula de reposición a nuevo. Estamos hablando del seguro para el auto en el caso de un 0 kilómetro. Ante destrucción total o el robo total del vehículo, si uno se encuentra al momento del siniestro dentro del plazo que otorga esta cláusula según la compañía, tiene que recibir de parte de la aseguradora el dinero necesario para comprar el vehículo que tenía, para comprarlo 0 kilómetros de nuevo. Eso dentro del plazo establecido. Si el siniestro ocurre en un momento posterior al plazo que consideraba la póliza, la cláusula dentro de la póliza que teníamos contratado, bueno, nos darán la suma de dinero correspondiente a
el auto transcurrido el periodo del cual ya dejó de ser 0 kilómetros, lo cual obviamente es menor, ¿sí? Lo que vimos, cuando fuimos consultando las distintas compañías, es que antes los plazos eran un poco mayores, llegaban hasta 2 años. Consultando en el mercado nos dimos cuenta que en realidad estos plazos bajaron, son importantes de todas maneras, son importantes a considerar a la hora de contratar un auto 0 kilómetros, porque la diferencia en estos plazos que otorgan las distintas compañías pueden ser bastante determinantes, ¿no? De repente a uno le pasa algo con el autito nuevito, tiene el sueño de seguir teniéndolo 0 kilómetros y no ya un poquito más viejo. Bueno, son cuestiones que siempre recomendamos considerar. Lo cierto que les decía es que bajaron este tiempo de los plazos por una cuestión de estrategia de mercado, ¿no? Bueno, en fin. Vemos en pantalla entonces lo que ofrecen las distintas compañías, los plazos de la cláusula reposición a nuevo, como les comentábamos, Federación Patronal en 18 meses, con la segunda Mapfre y QBE, y ya después tenemos a Berkeley con 1 año, ¿sí? 12 meses para la Meridional también, Sancor Zurich también en ese plazo, y Allianz y la Caja con 6 meses. Esto para el caso, no les conté, de un Volkswagen Golf Powerful valuado en 57.000 pesos en este momento, 0 kilómetros, como les decíamos. Bueno, queda claro, entonces un tema que deben tener en cuenta, justamente les permitiría, ¿no?, en caso de siniestro, lograr un ahorro más que importante. Vamos a continuar ahora con información del mercado de capitales y vamos a responder a una consulta, Juan, que recibimos de parte de José de Becar, que está interesado en que le demos asesoramiento sobre bonos dólar linked. Quiere saber a qué institución debe dirigirse para invertir en este tipo de colocaciones, qué rentabilidad están ofreciendo actualmente y cuál es la comisión que le van a cobrar por invertir en esta alternativa. Aclaremos, ¿no?, antes que nada, qué son los bonos dólar link, ¿no? Son obligaciones que son nominadas en dólares, pero los pagos de interés y capital se realizan en pesos a tipo de cambio oficial. Además, uno también invierte en ellos en pesos, ¿no? Uno pone pesos al momento de invertir en ellos. Exactamente, pero por eso te decía, el título es nominado en dólar, pero la inversión y los pagos de intereses y capital son en pesos, con lo cual los productos tienen una tasa fija, que rondan hoy día entre el 9 y el 10%, y una tasa adicional por la variación eventual que debería tener el tipo de cambio oficial de aquí al momento que vencen los pagos de interés y de capital, con lo cual en muchos casos pueden ser desde el 50 al 100% más que un plazo fijo. Muy bien, perfecto. Bueno, sigamos contestándole a él. Quiere saber a qué institución debe dirigirse, ¿no?, para invertir en este tipo de colocaciones. Generalmente las provincias que los emiten eligen unos colocadores principales, que puede ser alguna sociedad de bolsa grande o algún banco que tenga sociedad de bolsa. Siempre se publican avisos en los principales diarios, sobre todo en los económicos, y si no, se llama a cualquier sociedad de bolsa adherida a la red del mercado de valores de Buenos Aires. Muy bien, dijiste ya la rentabilidad y también, bueno, ¿cuál es la comisión que le cobran o le pueden llegar a cobrar por este tipo de... Cuando se hace la colocación primaria no debería cobrarse ninguna comisión, y en cuanto, digamos, en la negociación puede oscilar entre el medio y el 1,5%, depende de los montos y la calidad del cliente y la institución donde se presente. Bueno, insistimos, entonces esto estaría dando una rentabilidad más o menos estimada. Y en pesos puede rondar entre el 20 y 23%. Muy bien, perfecto. Bueno, una alternativa interesante, una respuesta completa para José. Con esto nos vamos a un corte. En instantes estamos de regreso. Muy bien, aquí ya tengo a mi lado a Silvio Longo, el productor de seguros, que nos está acompañando hoy para responder las consultas que nos han enviado en materia de seguros. ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo andás? Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. ¿Participaste en el sorteo que organizamos por el Día del Productor? No, sabes que no. Bueno, no me enteré. La próxima, estate atento. Justamente vamos a comentar ahora quién fue la ganadora o el ganador de este premio que hicimos en relación al Día del Productor. Anaí Caneshiro, comunícate con nosotros, sos la ganadora del concurso que hicimos a través de Facebook. Estamos esperando que nos llames para hacerte acreedora de la estadía para 2 personas en Punta Cana. Bueno, felicitaciones, Anaí. Bueno, espero que disfrutes de este premio. Y vamos a comenzar ahora a responder las consultas sobre el estado de las entidades bancarias. Vamos a comenzar con la pregunta de Pilar sobre la situación del Banco Superville.
En el caso del Banco Supervil, Alejandro tiene un patrimonio de 987 millones de pesos, depósitos por 7.983 millones de pesos. El resultado que ha acumulado desde diciembre a la fecha es de 164 millones de pesos positivo, por lo cual los indicadores están en línea con el promedio de mercado. Le asignamos una cara sonriente. Muy bien, también se comunicó con nosotros Hernán para conocer el estado del Banco Finansur. En el caso del Banco Finansur tiene un patrimonio de 57 millones de pesos, los depósitos son de 651 millones de pesos y el resultado que ha obtenido desde diciembre a la fecha es negativo por 4 millones de pesos, razón por la cual le asignamos una cara seria. Muy bien, es momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado sobre el mercado de seguros, sobre las dificultades muchas veces que se presentan, los conflictos que se presentan en este mercado tan complejo. Y justamente tenemos, para empezar, Silvio, la consulta de Daniela, que se encontraba parada en un semáforo cuando un coche no pudo frenar a tiempo y la chocó de atrás. Su auto tuvo daños importantes, mientras que el del hombre que la chocó quedó casi intacto. En términos amistosos se pasaron los seguros y hasta ahí todo normal, dice Daniela. El problema es que cuando presentó el reclamo en la aseguradora a esta persona, le respondieron que se trata de un fraude, porque no es posible que haya tanta diferencia entre los daños de los dos vehículos. Consultó con su abogado y le dijo que sin testigos no hay nada que hacer. Nos pregunta cómo puede resolver esta injusticia porque no sabe a quién recurrir. Bueno, mira, lo que le sugiero a Daniela, desde mi punto de vista, es insistir con una mediación, mediante una mediación. ¿Pero te encontraste alguna vez con una situación así, digamos, que una compañía se niega a pagar alegando el fraude por un motivo de estas características? Y suele ocurrir cuando los choques son similares a la forma de ocurrencia, como en este caso, que son golpes de atrás y más si lo que habría que ver es si el auto impactado, digamos, es un auto nuevo y el que lo chocó, digamos, un auto viejo, con lo cual los daños a veces es difícil de mostrar. Tiene una lógica también, es cierto lo que plantea la aseguradora, ¿no? Porque si hay un choque, por lo menos el otro auto tendría que tener, ¿no? Exactamente, algunos daños, ¿no? Demostrables. Por eso lo que les puedo sugerir es que vuelva a insistir con una mediación a través de un abogado. En una primera instancia es difícil que le soliciten algún testigo, pero a través de una mediación tendrá que demostrar ella que la ocurrencia fue real y que, bueno... ¿Pero sin testigos crees que tiene chances? Sí, puede llegar a solucionarse a través al pedir una mediación también se puede pedir que se verifiquen los daños a través de un perito mecánico, un perito que analice cómo fue la situación y, bueno, en ese caso puede llegar a tener suerte como para poder cobrar su... Buenísimo, buenísimo, perfecto. Quédate acá, Silvio, que seguimos después con otra consulta. Vamos al mercado bancario nuevamente y a comienzos de octubre una nueva entidad financiera inició sus operaciones en nuestro país. Juan presenta esta información. Así es, Alejandro. Vos sabés que se trata de toda una novedad para el sistema financiero. Desde el año 2001 el Banco Central no autorizaba a un banco nuevo a operar, pero sin embargo volvió. Se trata del Banco Vica, una entidad que ya había estado funcionando, una entidad histórica de un sector de nuestro país. Había estado funcionando desde 1978 hasta el año 97, cuando fue comprado por el Banco de Suquía, y ahora finalmente fue autorizado nuevamente para volver a operar. El Banco Vica va a tener su sede central en la ciudad de Santa Fe y también anunció que va a tener sucursales en Entre Ríos y en Corrientes. Cuenta actualmente con 378.000 socios de esto que era originalmente una cooperativa, quienes ya adelantaron que durante los primeros 3 años no van a realizar reparto de utilidades. Así que el sistema financiero tiene un nuevo banco que sobre todo va a operar en la zona de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, pero que ha sabido ser una entidad importante a nivel regional.
Bueno, muy bien, una noticia bienvenida, ¿eh? Como bien dijo Juan, en los últimos años nos habían creado nuevas instituciones, nuevas entidades financieras que funcionaran bajo la órbita del Banco Central, y esto limita justamente el acceso al crédito en términos razonables de vastos segmentos, ¿no?, de la economía argentina. Así que esperemos que esto continúe y que se abran nuevas entidades en nuestro mercado. Vamos a continuar respondiendo las consultas. Ahora tenemos la consulta de Atilio, que nos cuenta que le robaron el auto en la puerta de su casa hace 15 días. Su empresa de rastreo satelital, que debía ubicarlo el auto, no lo hizo. Afortunadamente, nos dice Atilio, lo halló la policía con algunos daños y diezmado. La excusa de la empresa de rastreo fue que debe hacerle una revisación al sistema cada 6 meses, tema sobre el cual no lo habían informado al momento de la contratación del servicio, nos dice Atilio. Quiere saber qué hubiera pasado si la policía no encontraba su auto. ¿Podría haberle reclamado algo a esta empresa o tiene que tratar únicamente con su aseguradora? No, en este caso lo que se trata siempre es con la aseguradora. Después habrá que ver otros puntos, si la aseguradora le mandó a colocar el sistema de rastreo o el señor Atilio lo colocó por sus propios medios. ¿Es cierto esto igual de que hay que hacer esa revisación cada 6 meses? Mirá Alejandro, por lo general la mayoría de las compañías de rastreo satelital, que hay varias en el mercado, te exige que le hagas un chequeo periódico al sistema para ver que funcione correctamente. Las compañías de seguro, por otro lado, si te aplican algún descuento en la tarifa, te van a exigir que hagas ese chequeo como para poder, si llega a haber algún siniestro, bueno, no tener problemas, ¿no? Muy bien, seguimos ahora con una recomendación de inversión, Juan. Sí, después de lo sucedido en la última semana con la provincia de Chaco, consideramos oportunidades de inversión muy buenas en los títulos nacionales, principalmente Bonar 10 y en el Boden 15. Y también una apuesta hacia los bonos atados al dólar oficial que hicieron referencia en la consulta. Títulos que están seguramente en buenos precios, ¿no? Muy buenos y se han recomodado hacia abajo con el escenario planteado después de la semana anterior. Muy bien, perfecto. Y vamos a responder también ahora una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Renato, que nos consultó sobre la situación de La Nueva, esta empresa presenta un activo de 258 millones de pesos, pasivo 194 millones, patrimonio 64 millones de pesos, resultado 733.493 pesos, primas 155 millones. Informa 1.713 juicios, con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, con esta información nos vamos a un nuevo corte. Quédese con nosotros. Al regreso vamos a brindar información muy importante para todas aquellas personas que viven en edificios. Bueno, vamos a abrir un nuevo tema y los edificios están expuestos a numerosos riesgos que deben conocer, ¿no?, los propietarios de los departamentos, pues justamente si los seguros no están adecuadamente contratados, después deben hacer frente a los costos que no están cubiertos por el seguro, que en algunos casos pueden ser particularmente elevados. Para desarrollar este tema estamos con Nicolás Baratti, que es encargado, ¿no?, de la sección incendio de Federación Patronal. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, empecemos explicándole al público cuáles son los riesgos, ¿no?, a los que está expuesto en general un edificio. Y principalmente está el riesgo de incendio del edificio, que puede afectar tanto a partes comunes como a las partes propias, sería cada una de las viviendas, además de riesgo de rotura de cristales, robo, responsabilidad civil, accidentes dentro del... Accidentes también estamos hablando, por ejemplo, de temas relacionados con piletas, ¿no?, con instalaciones, ¿no?, que tenga el edificio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué? Decime. No, los adicionales también estaban, los adicionales de pileta de natación, también se cubre aquellos edificios que tengan gimnasios, se puede ampliar la cobertura de responsabilidad civil para esas actividades. ¿Y qué cuestiones considerás que se deben tener presentes, que deben tener presentes los consorcios al momento, ¿no?, de contratar un seguro para un edificio? Y lo primero que tienen que tener en cuenta es saber bien el valor asegurable del mismo. Es donde nosotros encontramos a la hora de un siniestro el inconveniente con el asegurado,
producido un infraseguro, es decir, que aseguran por debajo del valor de reposición del mismo. Ajá. Ahí es donde encontramos que está el principal inconveniente. ¿Y esto por qué se genera este infraseguro? Y el infraseguro se genera por un mal cálculo al inicio, cuando se calcula la suma asegurada que se le va a solicitar a la compañía, por el tema de la inflación también. Es decir, no nos olvidemos que nosotros cuando aseguramos contra incendio, siempre tratemos de asegurar la reconstrucción a nuevo del edificio. Entonces ahí es donde se encuentra el infraseguro que después tanto dolor de cabeza trae. ¿Y hay que dejar esto en manos del administrador o vos considerás que los propietarios deben intervenir activamente justamente para que no sucedan estas cosas que vos estás advirtiendo? La ley de propiedad horizontal obliga al administrador como representante a que contrate una póliza con cobertura de incendio. Para mí, en mi opinión, creo que si bien la responsabilidad cae sobre el administrador, también es importante que los consorcistas tomen conocimiento de la póliza que se contrata, con los alcances de las mismas, las coberturas. Creo que es importante en ese sentido. ¿Cuál es el porcentaje de ocurrencia de este tipo de siniestros de incendio de edificio? La siniestralidad es muy baja en lo que es el incendio, propiamente dicho. La siniestralidad que tiene mayor frecuencia son rotura de cristales, responsabilidad civil, hay muchos reclamos, pero el incendio la frecuencia no es muy alta, es una frecuencia muy baja. En general, ¿cuál es el costo promedio que tienen este tipo de productos cuando se contratan? Y el costo varía de acuerdo a las coberturas que vos contrates, a las sumas aseguradas que necesites cubrir, es relativo, de acuerdo a la información que nos den, ¿no? Contanos, ¿no? Justamente nos hablaste del tema del infraseguro, ¿no? Como un problema habitual, ¿no? Que se da entre las compañías y los asegurados. Hay otros problemas que se dan justamente al momento del siniestro, estos desencuentros y conflictos entre asegurados y compañías en lo que es, ¿no? Seguros para edificios, para consorcios. Y puede haber en responsabilidad civil algún tipo de conflicto, principalmente en las cocheras, por el tema de la cobertura que se brindan para la guardia de vehículos, los daños parciales. No estarían cubiertos, únicamente estamos hablando de daños totales a los vehículos que están depositados en las cocheras. Ahí también se puede generar un conflicto. El tema de caída de elementos de los balcones, donde la responsabilidad del consorcio o del propietario concursista puede entrar en juego, pero siempre se va a repetir o se va a ir contra el consorcio en general. ¿Y estos conflictos crees que tienen que ver con que por ahí los propietarios de los edificios no participan debidamente en la conformación, en la contratación de esa póliza? Sí, quizás por una cuestión de que no tienen conocimiento de los alcances de las coberturas, y ocurrido el hecho es donde se van enterando de los alcances, las exclusiones o las limitaciones de suma que tienen. De todas formas, bueno, también los administradores, ¿no? ¿Crees que hay en algunos casos mala praxis de parte de los administradores que no brindan un asesoramiento adecuado a los consorcios o que contratan justamente algo más económico para beneficiarse de ellos? Sí, ahí puede estar también uno de los puntos. Eso también lo ves. Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando el interés de la gente por este tipo de pólizas? No, es decir, es un seguro que tiene su movimiento. Es decir, hoy la compañía cuenta en la cartera cerca de 7.500 edificios asegurados. Y va creciendo, es decir, el tema de la construcción de edificios, que en los últimos años ha aumentado muchísimo, lleva a asegurar un poco más, ¿no? ¿Esto más en Capital Federal estamos hablando? Sí, principalmente Capital Federal y Gran Buenos Aires. Muy bien, perfecto. Bueno, Nicolás, muchas gracias por habernos acompañado. Información entonces muy importante para todas aquellas personas que viven en edificios, cosas que deben tener en cuenta para evitar sorpresas desagradables al momento del siniestro. Nos vamos entonces con esta información. Nos reencontramos el próximo domingo a las 19:30 aquí en Metro. Gracias por haber estado ahí.